afianzando los valores bíblicos para la familia. Me parece que eso involucra todos los anteriores, afianzando los valores bíblicos para la familia. Si usted quiere colocarlo en términos más personales, afianzando los valores bíblicos para mi familia, hágalo personal. No piense en la familia en general, sino piense en su propia ¿qué? Familia. Creo que estamos pasando por un momento para nadie extraño, donde hay muchas cosas que están bombardeando, por decir así, a la familia. Y nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar preocupados para que la palabra del Señor nos guíe. Es muy fácil dejarnos llevar por la corriente del mundo. Hay un dicho por ahí, un poco popular, que dice: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hay cristianos adormecidos que lo está llevando la corriente de este mundo en cuanto a la familia. Y nosotros tenemos entonces que estar muy atentos a las diferentes situaciones. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Leímos en Génesis, en el capítulo 1, leímos el pasaje donde dice que, el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Bien, Dios había dicho ya, la Trinidad había dicho: hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo fue esa semejanza? ¿Cómo es que se tradujo en la realidad la semejanza de la cual Dios había ya hablado? Y creó Dios al hombre a su imagen, vuelve a repetir, a imagen de Dios lo creó. Nuevamente insiste, la imagen de Dios. ¿Y cuál fue esa imagen? Varón y hembra. Y ahí está la razón de la familia de acuerdo a lo que Dios ha creado. Varón y hembra los creó. En hebreo, varón y hembra, acá, es ish para el hombre, isha para la mujer. Ish es varón. Isha en hebreo es varona o mujer. Creó ish y creó isha. No creó ish e ish para el matrimonio. No creó isha e isha para el matrimonio. Solamente creó ish e isha, varón y hembra, para el matrimonio. Eso debe estar muy claro. Si usted está dudando, hermanos, tiene que arrepentirse delante del Señor y comenzar a creer lo que Él dice. ¿Cómo es entonces esa unión con lo que Él creó? Los bendijo ¿qué? Dios. Los bendijo Dios. ¿Qué les dijo? Fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a pasar al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, ya aquí que era bueno, en gran manera, todo lo que había hecho. Dios se había hecho al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Y cómo es esa imagen y semejanza? Varón y hembra, hombre y mujer. Esa es la semejanza. Así fuimos nosotros hechos por el Señor. Tanto que Dios, por decir así, evaluó y vio que todo eso era ¿qué? Bueno. Y no solamente bueno, sino bueno en gran ¿qué?
manera. Y vamos entonces a pasar un momentico al capítulo 2, versículo 24, que ya las parejitas se lo saben totalmente de memoria. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, Ish, que es que hombre varón, se unirá ¿a quién? A Isha, su mujer. No está hablando de Ish, se unirá a Ish. De ninguna manera. No es posible de acuerdo a lo que Dios ordena. Por eso, como dije, ahora tenemos nosotros que afianzar los valores bíblicos acerca del matrimonio, acerca de la familia. Y entonces no comenzar como a creer en alguna forma o aceptar en alguna manera las falsedades que se van volviendo, ¿qué? Verdades. Hay verdades que han surgido, pero verdad entre comillas, de algo falso. Pero la palabra del Señor es muy clara y nosotros no podemos dudar en ninguna manera. Tenemos que ser firmes en cuanto al concepto de la palabra de Dios para la familia. Desde el mismo Génesis vemos entonces la creación de los dos sexos. Quiere decir los mismos dos géneros. El sexo masculino y sexo femenino. Género masculino y género ¿qué? Femenino. Usted no puede aceptar, es una locura, es una necedad, es totalmente falso que haya más de un género. Pero eso es lo que está diciendo hoy la corriente del mundo. Las Naciones Unidas, por ejemplo, la ONU, hablan de 120 géneros. 120 géneros contabiliza la ONU, ¿cierto? ¿Cómo es posible? ¿De dónde saldrán los 120 géneros? Es totalmente imposibles. Solamente Ish e Isha. Solamente hombre o mujer. Masculino o femenino. No hay ninguna otra posibilidad a la luz de la palabra del Señor. Se necesita entonces ser un ignorante, a pesar de que le llamen científicos, pero no lo son, de ninguna manera, cuando hablan de que el género es una construcción social. Eso es lo que se dice en la actualidad. El género es una construcción social, no es algo que viene ya por creación, sino es algo que se construye. Y entonces así como una persona puede decir, siendo hombre, puede decir yo me siento ¿qué? Mujer. O viceversa, ¿no? Una mujer puede decir yo me siento ¿qué? Hombre. Pero no es lo que la palabra del Señor nos dice. Todo esto que está pasando, todo esto está ligado, ¿cierto? Lo que es la ideología de género, que ustedes han escuchado, ideología de género, lo que es el homosexualismo, el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, todas estas cosas, ¿cierto? Es algo que está sucediendo y que está cogiendo fuerza. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y especialmente como padres, hermanos queridos, los que son padres, estoy hablando de papá y mamá, no solamente estoy hablando del varón, sino el papá y la mamá, tenemos la responsabilidad, la gran tarea de estar atentos para saber guiar a nuestros hijos. Si yo les preguntara a ustedes cuánto tiempo le dedican a los hijos, no lo digan. ¿Cuánto tiempo al día? ¿Tal vez 1 hora? ¿Tal vez 2 horas? Ojalá. O tal vez menos. Porque usted dice, no, yo llego tarde, cansado del trabajo y ya no los puedo ni siquiera
interactuar con ellos, como está sucediendo con mucha frecuencia. ¿Cuál es el tiempo que usted dedica? Ahora usted dice, no, es que yo le dedico tiempo porque estoy trabajando para darles de comer, para suplir sus necesidades. Pero que no se convierta el trabajo, ¿cierto?, en ese ídolo y descuide entonces su función y su responsabilidad como padre o como madre para guiar a sus hijos. Hace algunos años, tal vez no era mucho el ataque para la familia, aunque siempre ha habido, pero no en la forma de la actualidad. Es un ataque frontal, es un ataque que tiene que ver con la destrucción de la familia. Y claro, nunca lo podrán hacer, jamás. ¿Por qué nunca podrá ser destruida la familia? Porque es creación de Dios. Y Dios levanta a la familia a pesar de los ataques de la cual pueda ser objeto. Cuando pensamos en la familia, incluso en personas que no conocen de Dios, vamos a pensar en personas criminales. Hace algún tiempo un personaje muy nefasto para nuestro país, murió a causa de comunicarse con su familia. Si no se hubiera comunicado con la familia, de pronto no lo habían detectado. Pero ese personaje tan malévolo, había algo allá en su corazón que tenía para la familia, especialmente para sus hijos y también para su esposa. La familia entonces es vital para Dios. Pero ¿cuál es la familia? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres. Un hombre y una mujer, y si hay por bendición de Dios, los hijos. Esa es la familia que encontramos en la palabra del Señor. Así que todo esto tiene que ver entonces con algo planeado. No es algo que está sucediendo al azar. Todo lo que estamos viendo del homosexualismo, la destrucción de las familias, el aborto, la eutanasia, absolutamente todo esto, ¿cierto?, es algo que ha sido planeado. No es algo que surge así de un momento a otro. Incluso todas estas corrientes migratorias, hace tal vez unos 5 o 10 años, no era mucho. Si ustedes se acuerdan, hace 10 años, hermano Alfonso, no era realmente mucho el problema migratorio, pero todo esto ha sido planeado por mentes al servicio ¿de quién? De Satanás. Y mentes brillantes, entre comillas, influyentes. Eso es lo que se llama entonces, que ustedes también lo han escuchado, la agenda globalista. No globalización, una cosa es globalización, que es buena, y otra cosa es la agenda ¿qué? Globalista. O la agenda que se llama, porque ya está próximo a cumplirse, digamos, lo que ellos han proyectado, la agenda 2030. ¿2030 qué es? ¿2000 qué? 30, algo que está proyectado, ¿no es cierto? Personas entonces que pretenden gobernar todo el mundo, todo el planeta. Ni siquiera son nombrados, ellos no fueron nombrados por alguien en particular, no fueron nombrados por algún gobierno, no fueron nombrados por las Naciones Unidas, sino que ellos mismos entonces se declararon como los iluminados para dominar el planeta absolutamente. Dentro de ellos está, por ejemplo, la familia Rockefeller, una de las familias más poderosas económicamente del mundo, quizá la más poderosa. Está también otro poderoso económicamente, el señor Soros. Creo que ustedes algunos lo han escuchado. Junto con ellos otros, ¿cierto? Planearon entonces, primero que todo, dominar el planeta, pero para dominar el planeta tienen que primero acabar
con gran parte de la humanidad. Ese es el primer objetivo. Tenemos que reducir ¿qué? La humanidad. Hay mucha gente. Vamos a reducirla como sea. La forma en que se pueda, vamos a reducirla. Y por ahí derecho están entonces las armas biológicas, las armas químicas, ¿cierto? Pero por ahí derecho entonces está naturalmente el aborto. El aborto obedece a una disminución de la población. Cuando una persona mata, cuando una mamá mata, que se hace entonces una criminal, una mamá que mata a su hijo en el vientre es una criminal. Debería ir a la cárcel, como va cualquier criminal, pero no va, desafortunadamente. Así que esto que se ha planeado, la agenda globalista, el dominio de todo el planeta, pretende entonces menoscabar, acabar gran parte de la raza humana, mucha parte de la raza humana, con armas como entonces el aborto. El aborto. ¿Cuántos millones de seres han sido destruidos dentro del vientre de las madres? Millones, millones, miles de millones, mucho más de lo que hicieron los nazis, ¿no es cierto?, en Alemania, mucho más. La destrucción, la muerte, es algo realmente cínico. Cuando muchos están abogando por leyes muy fuertes para crímenes como el feminicidio, pero no sucede lo mismo con el aborto, porque dicen, no, la mamá o la mujer tiene el derecho a su cuerpo, pero resulta que es que ese embrión, que desde el momento de que ese embrión es vida, escuche bien eso, biológicamente, genéticamente, desde el momento de la fecundación es vida. Así que ese embrión, sea de una semana, sea de 2 semanas, de 3 semanas o más semanas, es vida. Y si acaba una vida, pues es un asesinato, así de sencillo. No es de otra forma. Así que, hermanos queridos, todo eso está entonces ligado. Nada sucede al azar. Lo que pasa es que nosotros somos realmente muy influenciados, por un lado, por las comunicaciones. Las comunicaciones están bombardeándonos. ¿Cuántas de las cosas que se dicen son verdad? Casi ninguna. De 100 noticias que le dan, generalmente un 90% son ¿qué? Falsas, son mentiras. Tienen su sesgo ya sea político, económico, pero especialmente tienen el sesgo de la Agenda 2030. Esa es la realidad, hermanos queridos, en la cual nosotros estamos inmersos. Así que una de las armas es el aborto. Acabar entonces con esos niños allí en el vientre de la madre. Van disminuyendo ¿qué? La población. Si no hubieran acabado con tantos niños en el vientre de las madres, ¿cuántos millones de seres humanos habrían actualmente? Porque actualmente hay cerca de 800.000 millones. 800.000 millones. ¿Habría el mínimo? Unos 900.000 millones de seres humanos. Y entonces la pregunta que algunos se hacen, ¿y toda esa cantidad de gente podría vivir? Sí, hermanos, díganlo con certeza. Claro que sí, porque Dios ha creado a este mundo, ¿cierto?, a esta tierra, con la capacidad para alimentar a esa cantidad de personas. Fue lo que leímos acá. ¿Qué dijimos cuando leímos en Génesis 1? Dice entonces que fructificar, versículo 28 de Génesis 1.
fructificad y multiplicaos. ¿Llenad qué? La tierra. Llenad la tierra. Pero otra cosa piensa el ser humano. Porque en el ser humano, ¿qué hay? Egoísmo. Si yo tengo esto y quiero tener más, el que tiene primero una hectárea de tierra, quiere tener ¿qué? 2. El que tiene 2, 4. Mire cómo se va multiplicando, ¿cierto? Pero ¿qué tal que esa persona tuviera una hectárea y viviera esa hectárea? Y las otras hectáreas serían para otras ¿qué? Personas. Pero debido al pecado del ser humano, entonces el ser humano se ha adueñado, entre comillas, de la tierra. La tierra no es del ser humano. La tierra es de Dios. Él es el creador, Él es el dueño, no solamente de la tierra, sino del universo en general. Pero el ser humano, alejado de Dios, pretende que es el dueño. Eso lo vemos en nuestro país. ¿Cuántos de ustedes tienen al menos una hectárea? No, ¿no es cierto? Pero estuviéramos en otro contexto, ¿cuántos tendrían 100 hectáreas? Muchos. ¿Cuántos tendrían 1000 hectáreas? Muchos. Pero los otros, nada. Así que todo eso, hermanos, tiene que ver con algo nefasto. Algo que realmente tiene que ver con el pecado del egocentrismo, el yo, la avaricia, el tener, el dominar, el mandar. La segunda forma como pretenden entonces acabar con la población es mediante el matrimonio homosexual. Claro, porque un matrimonio homosexual no se puede ¿qué? No se puede multiplicar, no se puede reproducir. Va en contra de lo que dice Dios aquí, que nos multipliquemos. Y por eso entonces se le da mucha importancia al matrimonio ¿qué? Homosexual. Pero no solamente el hecho de que se casen 2 hombres, que suena ridículo, o que se casen 2 mujeres, suena muy ridículo, muy bajo, ¿cierto? Sino el hecho de qué está detrás de eso. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué ha cogido tanto auge el aborto y el matrimonio homosexual? Porque quieren acabar, hermanos queridos. Porque quieren gobernar, ¿cierto? Bajo los parámetros del ser humano, olvidando totalmente a Dios, olvidándose de Dios, creyendo que el ser humano puede dominar y puede mandar, pero nunca lo podrá hacer. Siempre Dios será el que gobierne y el que mande. Y Él ha ordenado una familia que es la correcta, un hombre y una mujer, con los hijos. No 2 hombres y no 2 mujeres. Todavía podemos decirlo, pero yo no sé en cuánto tiempo no se podrá ¿qué? Decir. Y si lo decimos, ¿vamos a dónde? A la cárcel. Si no es otras cosas más graves. Todavía lo podemos decir, pero hay que despertar. Y nosotros como cristianos tenemos entonces la manera de decirle al mundo, decirle a los demás, es una equivocación. Es algo que no es de Dios, es pecado. Es algo que abomina a Dios, está en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos queridos, tenemos que pensar en nuestros hijos. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Quizá algunos ya están grandes, pero otros que están todavía muy ¿qué? Pequeños. ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Usted sabe entonces qué está recibiendo su hijo como educación en el colegio? Ahora usted dice, no, mi hijo saca buenas notas. Va muy bien. Sacó en matemáticas 10. Sacó en sociales otro 10. Mejor dicho, no baja de 10. ¿Cierto? ¿Pero eso es la educación? No, eso no es educación. Eso es instrucción. ¿Cierto? Eso es recibir una serie de enseñanzas.
pero la educación es la formación en la vida, para la vida. ¿Qué están recibiendo entonces los hijos, nuestros niños, en los colegios? Yo doy gracias a Dios por los padres que han hecho un esfuerzo para colocar a los hijos en colegios cristianos, de filosofía cristiana. Sirve mucho, hermanos queridos, y lo digo yo porque he tenido mucha experiencia en educación. Pero hay que tener cuidado con los niños que no están asistiendo a colegios cristianos. Pero también los que están asistiendo a colegios cristianos. Claro que sí, pero al menos, ¿cierto? Hay como alguna esperanza, digamos, de que están recibiendo allí en alguna manera la palabra de Dios. Ahora, no sabemos hasta cuándo, no lo sabemos. Puede ser un lapso de tiempo muy corto que ya no pueda un colegio. En estos días salió la información, creo que ustedes lo leyeron. Hay que estar informándose un poco, ¿no? Pero saber colar, hay que colar la información, o si no uno trae una cantidad de cucarachas a la cabeza que le van a hacer daño. Pero estaba diciendo entonces que salió una información de que creo que la Corte, no sé cualquiera de estas entidades, prohibió hablar de Dios, hablar de alguna parte, digamos, religiosa, siguiendo, digamos, unos lineamientos. No lo puede hacer. Creo que fue la Corte Constitucional, ¿cierto? Así que de tajo no puede hablar usted de Dios en un colegio. Y llegará el tiempo que no se puede hablar de Dios acá, en un lugar llamado templo, en un lugar llamado iglesia. Es tremenda la situación, hermanos queridos, pero no por eso nos vamos a arrodillar. No vamos a entrar en pánico, no. Dios es más que poderoso. Y como dice la palabra, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nosotros sí tenemos que estar alertas para cumplir entonces la voluntad de Dios. Cuando vemos entonces lo que está pasando en las familias, sabemos que es un ataque satánico. Sabemos que es algo planeado. Ahora, no es que Satanás venga acá a la tierra o esté en la tierra y comience entonces él a obrar como Satanás mismo, ¿no? Como lo pintaban hace algún tiempo con cachos y con cola, y fuera de eso olía a azufre, pues que él se iba a acercar a Satanás, ninguno. Si fuera de Satanás sería maravilloso, pero no es el Satanás. El Satanás no tiene cacho, no tiene cola y huele bueno. No huele feo, huele agradable. Lo que estoy diciendo es que Satanás utiliza al mundo sin Dios, como utiliza a estos personajes que mencioné al comienzo, para obrar. Y obra entonces en gobiernos. Y está entonces propiciando, atacando a la familia conformada por Dios. Eso lo tenemos que tener muy clarito. Es un ataque frontal. No es cualquier ataque, porque ellos saben, o Satanás sabe, que destruyendo la familia se destruye la nación. Se destruye el mundo completamente, se destruye la sociedad, se acaban los valores. Y entonces ya entramos en los antivalores, que es lo que estamos en la actualidad, los antivalores. Hermanos queridos, piense en sus hijos, piense en sus hijos. Quizá tenga 3 años, quizá tenga 10 años, 15 años. Usted tiene que estar atento, usted tiene que guiarlos, porque usted ha recibido la palabra de Dios. Usted no puede decirnos que yo no sabía. No, la ha recibido y no hay ninguna excusa. Nosotros no podemos entonces aceptar, como algunos dicen, no, es que ustedes como es cristiano, tiene que aceptar con mucho amor. Demuestre el amor aceptando todo lo que está pasando. No, el cristianismo no es aceptación. La única aceptación tal vez sea de la sangre de Cristo Jesús
que nos lava de nuestros pecados. Pero el resto usted no puede aceptar. Que es que la mayoría lo están haciendo. Eso es la mayoría, pero no es su hijo. Es la mayoría de familias, pero no es su familia. Es que todo el mundo lo hace. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos, ojos abiertos, oídos despiertos a lo que está pasando en nuestro alrededor. Porque eso sigue, está avanzando. De pronto ni nos damos cuenta, pero ahí va. Todo lo que está pasando, todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo, cómo inducir a los niños, por ejemplo, en el homosexualismo. Hay textos preparados para eso. ¿Quién hizo esos textos? ¿Quién hizo los textos? El hombre. Algunos dirían, no, eso es Satanás. No. O sea, el hombre. El hombre hizo esos textos. Al menos en Europa, yo no sé si aquí en Colombia, ¿cierto? Ya están esos textos, ¿cierto? Que están guiando a los niños desde los 3 años que están en los colegios para aceptar otro género diferente al género masculino y femenino, para aceptar el homosexualismo. Hay libros especiales para eso, dibujos muy bonitos, incluso para colorear los niños, pero ahí va el veneno. Y se han utilizado especialmente dos animalitos, pobres animalitos, ¿no? Que se han aprovechado de ellos para hablar que eso es normal, el homosexualismo. Y es una gran mentira. Y el primer animalito es el caballito de mar. Hay textos ilustrados con caballitos de mar, donde está induciéndose al niño este puede ser hombre, puede ser ¿qué? Mujer. Y lo mismo, y el otro es otro animalito que es el caracol. El caracol que no es homosexual, pero lo toman como homosexual para dar esa mentira, pretendiendo que se convierta en una verdad. Porque el caracol no es homosexual. El caracol es hermafrodita. Una cosa es homosexual, otra cosa es hermafrodita. Y así entonces van elaborando textos apropiados para la mentalidad de los niños. Y así va avanzando. Así va avanzando. Hermanos queridos, nosotros estamos en esta tierra. Nuestros pies están todavía ¿qué? En esta tierra. Nosotros no podemos flotar. No podemos levantar los pies sobre la tierra y decir, no, yo estoy por encima. Estamos viviendo esta realidad. Una realidad caída totalmente de pecado. Una realidad en la cual la familia está siendo atacada ferozmente y nosotros tenemos que ser centinelas. Los padres tenemos que ser centinelas, hermanos queridos. Usted debe velar por lo que están recibiendo sus hijos. Si su hijo es excelente en matemáticas, gracias a Dios. Pero piense en algo más. ¿Cuál es la formación que le están dando? ¿Cuáles son los valores? Yo doy gracias al Señor porque aquí hay familias que me han dicho que en el colegio pues inducen a todo esto de ideología de género, pero ya ese niño o esos niños están muy convencidos de que lo que realmente Dios permite. Eso me parece maravilloso. Pero hay otros que tal vez se descuidan. Padres, no se descuiden. No se descuiden. Porque Satanás no se descuida. Anda como león, ¿qué? Rugiente, mirando a quién devorar. Quiere devorarse y no lo podrá a la familia, porque la familia es de Dios. La familia está conformada por Dios, creada por Dios, instituida por Dios. Es la institución más importante, más antigua, mucho más antigua que la iglesia. Es la familia que aparece allá en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La unión maravillosa entre un hombre y una mujer.
Otro de los aspectos vitales para tener en cuenta, hermanos queridos, lo que está sucediendo es lo que tiene que ver con las publicaciones, los medios de comunicación. Todos están entonces trabajando ahí sí a una, para introducir el homosexualismo, el aborto, el matrimonio homosexual, la destrucción de la familia. Nosotros pensamos que en nuestro país suceden muchas cosas, pero suceden también en el mundo. Y quizá en el mundo están sucediendo peores cosas que lo que están sucediendo en nuestro país, con relación a la destrucción moral de las naciones. Y creo, sin hacerle fuerza a la palabra, que eso es lo que va a acabar. Una nación se acaba por la inmoralidad. Una nación se acaba por la inmoralidad. Eso pasó con el Imperio Romano, el Imperio Persa. La inmoralidad acabó. No fueron las guerras, fue la inmoralidad. Los medios de comunicación entonces han sido diseñados ¿para qué? Para influir. Está influyendo en la mente del niño, del joven y del adulto. Y hoy en día mucho más a través de las redes. Ese es un ataque también. Hermanos queridos, ayer precisamente, creo que ayer veíamos con mi esposa, no sé, en algún lugar, un niño muy pequeñito, lo llevaban en un coche, yo no creo que tuviera más de 2 años. ¿Y cuál era la entretención que le daban los papás? El celular. Pero quedamos sorprendidos, cómo ese niño ya movía su dedito, ¿cierto? Bajaba ahí, no sé qué le había colocado el papá en ese celular, estaba bajando ahí lo que el papá le había colocado. Oiga, qué situación, hermanos. ¿Cómo es que permiten o cómo es que dejan que un niño esté manipulando esa herramienta tan peligrosa? Yo lo digo así. Me excusan, hermanos. Algunos dirán, no, es que este señor no tiene nada de tecnología. Claro, yo me quito el sombrero aquí ante los ingenieros. Y tenemos aquí muchos ingenieros. Pero hermanos, la tecnología es un arma de la publicidad para todo esto que estoy hablando de la ideología de género, la Agenda 2030, el homosexualismo y el matrimonio homosexual. Todo eso son herramientas. Eso no es al azar. Es algo bien planeado, bien planificado. Cuando pensamos en los medios de comunicación, llámese televisión, cine, prensa, radio, documentales, películas, todo lo que tiene que ver con eso. A nivel mundial solamente hay cinco empresas transmundiales. Y de las 5 empresas dependen todas las demás. En todos los países del mundo. En África, en Oceanía, en América, en Europa, en todo el mundo. 5 empresas. Y claro, esas empresas están entonces sesgando la información y la comunicación para meter su ideología. De que debe ser aceptado. De que el niño ya comience a aceptar el homosexualismo. A pensar de que llegado a cierta edad pueda escoger su género. Que el papá no podrá intervenir. Porque yo ya me siento que mujer. De pronto un hijo varón le dice al papá, no, es que yo ahora me siento en un cuerpo de mujer. Esa es la situación, porque ha sido, ¿qué? Bombardeado. Eso tiene un propósito. Nada sucede al azar. Esas 5 empresas entonces gobiernan a todo. Gobiernan empresas de cine, todas las emisoras de radio de todo el planeta, la televisión de todo el planeta, las maneja esas 5 empresas, con todo su sesgo malévolo.
sesgo político y sesgo también económico. Y cuando vamos a la música, ¿aquí alguno es adicto a la música? No, nadie es adicto a la música. A Dios gracias. Qué bueno. Pero cuando se habla de la música, ahí sí que 3 empresas a nivel mundial dominan sobre toda la música que sale en el planeta. Desde el África hasta Europa, etc. Solamente 3 ¿qué? Empresas. Y entonces, ¿qué están dando? Pues están dando la música, ¿cierto? Que conlleva a todo lo malo. Está el reggaetón. Me perdona si algún cristiano dice que, no, a mí me gusta el reggaetón cristiano. A mí me parece un contrasentido. Yo no creo que sea un reggaetón cristiano. Es un contrasentido totalmente. Que a mí me gusta la música metálica cristiana. Yo he encontrado personas así, jóvenes así, muchachos así, ¿cierto? Y muchos otros géneros que yo no conozco, ¿cierto? La música, ¿cómo le llamaría? No sé otros nombres, ¿cierto? Todo entonces está guiado, ¿cierto? Para destruir a la familia, para hacer que sus hijos sean rebeldes, sus hijos se rebeldicen contra todo, ya no honren a los padres, ya no obedezcan a los padres, porque la música va, ¿qué? Influyendo. Cuando su hijo o su hija, yo creo que aquí no sucede, están en esa música, ¿cómo se llama eso? Que ya casi ni lo dicen, pero sí pasa, el perreo, ¿cierto? No, esa es la realidad, ¿cierto? O música que está entonces produciendo en ellos, ¿cierto? Un sentido de que a mí nadie me manda, yo soy el chacho acá, nadie me puede decir nada, mi papá y mi mamá no me puede decir nada, yo pertenezco a este parche, como se dice así, ¿cierto? Yo me siento contento, me siento contenta con mis amigos, yo escucho esa música, ¿cierto? Y por ahí va también la droga, va el alcoholismo, va la prostitución sexual. Esa es la realidad, hermanos queridos. Todo eso entonces porque los medios están influyendo. Toda vez que usted enciende una emisora y tal vez coloca una música, no sé qué música colocará, ¿cierto? Detrás de eso hay mentes que están proyectando eso con propósitos que ellos tienen. Y no son propósitos buenos en ninguna manera. Cuando se habla, por ejemplo, de la ideología de género, volvemos a repetir, es algo totalmente descabellado. Según Dios y según la biología, aquí tengo una persona muy experta en biología, prácticamente doctora en biología, sabemos, ¿cierto?, que Dios solamente y genéticamente, solamente 2 sexos. Así una mujer diga, yo me siento hombre, esa mujer tal vez podría recibir hormonas, testosterona, pueden inyectarle testosterona a la que quiera. Podría tal vez colocarse un implante para tener un órgano masculino. Pero jamás, hermanos queridos, jamás va a cambiar su genética. Esa mujer sigue siendo ¿qué? Mujer. Sigue siendo mujer. Y como mujer pensará como una ¿qué? Mujer. Actuará como una mujer. Así que es un engaño totalmente satánico. Viceversa, un hombre puede decirnos que ahora me siento mujer. Pueden inyectarle también hormonas, estrógenos, ¿cierto? Inyéctele estrógenos. Cercénele, quítele, ¿cierto? El órgano masculino. Pero sigue siendo ¿qué? Hombre. Eso es lo que Dios creó. Esa es la genética, esa es la biología, esa es la embriología. ¿Cómo, hermanos, entonces pretende el mundo, ¿cierto?, desconocer eso?
Y la gente piensa que eso es ciencia. Eso no es ninguna ciencia. Es una mentira. 100% mentira. Vamos entonces a un pasaje que leímos en Colosenses. Creo que leímos Colosenses 2, 8. Vamos a leer el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Al Hijo de Dios nadie lo engaña. Ni siquiera Satanás puede engañarlo. Mucho menos la llamada ciencia o la llamada filosofía. Aquí habla de filosofías y huecas ¿qué? Sutilezas. Y es que sutilmente va entonces metiéndose esas ideologías. Sutilmente en la cabeza de su niño, en la cabeza de su niña. Sutilmente los padres van aceptando sin darse cuenta. Sutilmente vamos aceptando. No. Nosotros en ese sentido tenemos que ser rebeldes. No estoy diciendo que salga a la calle a tirar piedra, ¿no? De ninguna manera. Pero tenemos que ser rebeldes con esas cosas. Rebeldes en el buen sentido de la palabra. ¿Y cómo es mi rebeldía? Fundamentada en lo que dice ¿quién? Dios. De ahí no me muevo. No, es que es lo que está sucediendo en el mundo y usted tiene que entonces estar a la moda. Para el cristiano no hay moda. ¿Quién dijo que el cristiano tiene que estar a la moda con el mundo? De ninguna manera. Y si pretendemos estar a la moda, ¿cierto? Esa moda nos va a llevar a la destrucción de la familia, al infierno. Así que, hermanos, nosotros tenemos que reafirmar nuestros valores de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a buscar un pasaje muy conocido, se lo saben también de memoria, Josué 24:15. Creo que se lo saben. ¿Qué dijo Josué? Dijo Josué, ya estaba despidiéndose prácticamente, y si mal os parece servir a quién, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y aquí viene la decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe ser la decisión de cada mamá, de cada papá en este día. Ya tal vez no son esos dioses como los que tenían allí los israelitas en Egipto, los dioses de los amorreos, de los cananeos, las efigies que ellos tenían, pero hay otros dioses. Y ahora está el Dios entonces de que yo debo hacer lo que a mí me parece y nadie me puede decir lo contrario. Yo tengo mi verdad. Eso dicen algunos. En esta semana un personaje muy reconocido decía, yo lo creo porque esa es mi ¿qué? Mi verdad. Bueno, era sincero en decir que era su verdad, pero otra cosa que sea ¿qué? La verdad. Así que esos son los dioses. Dioses que están llevando entonces a que la familia sea una familia diferente a como Dios la ha establecido. A llevar a los niños al homosexualismo. A pensar que el aborto se puede realizar. A pensar que es bueno la eutanasia.
Nadie puede acabar con la vida, solamente ¿quién? Dios. La eutanasia es un suicidio asistido, pero es un suicidio. Esa es la palabra. Todo lo que está sucediendo con la ideología de género. Se han acuñado incluso términos. Ya no se puede hablar ni siquiera de todos, sino que te voy a decir todos y todas. Y como algún personaje por ahí dijo, todes. Que ya no digamos todos ni todas, sino todes. Oiga, qué ridiculez, hermanos queridos. Una ridiculez total. Hermanos, y esas son las personas que están en los gobiernos, que están en las universidades, que se consideran científicos. Hermanos queridos, da vómito realmente pensar en eso. No es de otra manera. Padres queridos, cuidemos a nuestros hijos. Piense bien qué educación está recibiendo su hijo o su hija. Usted tiene en cuenta lo que su hijo está mirando, está observando, está bajando en su celular. Estoy convencido que casi ninguno, a no ser que sea un niño pequeño por ahí, que coja el celular y usted ya no se lo permite. Pero el resto, los jovencitos, están ¿qué? Manipulando su celular. Y estamos llegando al tiempo en que ni siquiera usted podrá hacer eso. Porque eso va contra el libre desarrollo de su personalidad. No, que el niño ya tiene que manejar el celular. Es un veneno. Es un peligro real. No estamos aquí inventando cosas para producir miedo. De ninguna manera. Es la realidad. Usted debe controlar lo que su hijo está viendo, ya sea por celulares o por computador. Usted tiene el derecho, y más que el derecho, tiene ¿qué? La autoridad, el deber. Tiene el deber, porque la mente está siendo contaminada totalmente, totalmente, a través de las redes sociales, a través de muchas cosas. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos en un mundo caído. Estamos con los pies sobre la tierra. Mientras estemos con los pies sobre la tierra, tenemos que tener sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La que da nuestro Dios. Yo doy gracias al Señor por los padres que tienen niños pequeñitos todavía que los pueden ¿qué? Guiar. Los pueden guiar. Pero no esperen. No espere, hermanos queridos. Tiene que usted tomar la decisión si lo quiere. Si no lo quiere, pues entonces sí, deje que las cosas que vayan sucediendo así. Pero después usted mismo va a sufrir las consecuencias. ¿Cómo era el título del mensaje? Afianzando los valores bíblicos para mi familia. Para mi familia, para su familia, la familia que Dios le ha dado. Amado Señor y amado Padre, te damos gracias por alumbrar nuestros ojos a través de tu palabra. Señor, estamos inmersos en una sociedad que está siguiendo las corrientes de este mundo, contrarias totalmente a la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Como hogares, Señor, te rogamos que nos ayudes y nos bendigas para guiar a nuestros hijos conforme los principios bíblicos, no como el mundo está ofreciendo las cosas. Dale sabiduría a cada mamá, a cada papá, a cada hijo, para que realmente podamos tener una familia como tú quieres que la tengamos. Familias donde more Cristo Jesús, donde moren los conceptos de la palabra, no los conceptos de la llamada pseudociencia, no de lo que el mundo nos está ofreciendo a través de los medios de comunicación.
Te rogamos, Señor, que bendigas a cada familia, que los padres sean instrumentos útiles en tus santísimas manos. Te lo pedimos, Señor, y lo creemos en fe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.